El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Mentes en Diálogo, espacio generado por la Universidad Autónoma de Nayarit y el Doctorado Interinstitucional en Psicología, posgrado que hermana a todas las instituciones públicas de educación superior de la región Centro-Occidente. Soy Miriam Rebeca Pérez Daniel, profesora de tiempo completo de la Universidad de Colima e integrante del núcleo académico básico del Doctorado Interinstitucional en Psicología. Hoy me acompañan Carla Patricia Valdés García. Bienvenida, Carla. Y Laura Olivia Amador Zavala. Bienvenida, Laura. Ambas egresadas de nuestro programa y pertenecientes a la octava generación. ¿Cómo están, Carla? Hola, muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación y estos espacios de interacción. Bienvenidas, muchísimas gracias. Hoy les queremos proponer como tema algo que hemos llamado Cuando el campo de estudio está en línea. Nos referimos con ello a la experiencia que tuvimos en el 2019 con la pandemia por coronavirus, que nos marcó a todas, todos, todes, y que nos sigue doliendo y que le seguimos temiendo, más con estos rumores que existen actualmente sobre nuevos virus, pero que también generó experiencias nuevas e interacciones que nos forzó de paso a idear nuevas formas de investigación. Nuestras invitadas vivieron justo esa experiencia y hoy nos van a compartir un poco de cómo le hicieron para adaptarse a esas condiciones y generar nuevo conocimiento riguroso y pertinente en el campo de la psicología a partir de los espacios virtuales. Quisiera proponerles para empezar que nos contaran cada una un poco sobre su tema de investigación. Carla. Muchísimas gracias y hablando específicamente del tema de investigación, yo me enfoqué en el proyecto del doctorado en analizar factores protectores de la ideación suicida en jóvenes universitarios. Entonces la verdad es que ya lo iremos platicando, pero la pandemia fue todo un reto porque pues obviamente lo que se estudió es que había un montón de factores de riesgo y no tanto de factores protectores. Entonces por ahí va el tema que ya llevo muchísimos años investigando y que particularmente hice este proyecto en el doctorado. Excelente, muchísimas gracias. Laura. Yo en otro contexto completamente diferente, yo realicé mi investigación en centros penitenciarios de varios estados de aquí del país y específicamente fue activación emocional inducida y gaudibilidad en personas con psicopatía privadas de su libertad y pues obviamente los retos del contexto penitenciario en pandemia pues fueron muy muy grandes por cuidado sobre todo a la protección física también pues de las personas con las que se pretendía realizar la investigación. Ambos temas muy fuertes y muy delicados porque trabajan con personas en condiciones de vulnerabilidad. Me gustaría que nos contaran, porque ustedes estuvieron estudiando el doctorado justo en este periodo y creo que aparte de que se las ingeniaron para sacar adelante su investigación, también pues lo vivieron, ¿no? Como estudiantes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Nos podrían contar un poquito sobre qué sintieron, qué pensaron cuando de pronto se vieron implicadas ya siendo estudiantes del doctorado en estas condiciones? Laura. Sí, gracias. Para empezar fue todo un reto. Primero, bueno, porque también impactó en el tema de las estancias de investigación, donde ya había sido aceptada, y pues por el tema de pandemia me dijeron, no se puede porque están todas las fronteras cerradas y no podemos permitirnos riesgos. Entonces, eso obviamente pues limitó el intercambio físico de las experiencias de aprendizaje, pero afortunadamente pues se abrieron muchos recursos en línea, donde tuve oportunidad de prepararme, de capacitarme en la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, en un seminario especializado de prisión y tratamiento. Eso en cuanto a la formación académica. De entrada, pues sí, todas las sesiones de los seminarios, los primeros seminarios fueron completamente en línea. Nos alcanzamos a conocer justo antes de iniciar el doctorado con algunos compañeros. Ya tenía yo el súper gusto de conocer a Carla, otros compañeros ahí, pero nuestro doctorado la mayor parte del tiempo pues fue todo sesiones virtuales, carga de trabajos en las plataformas y pues la interacción se modificó.
Y pues obviamente ya en el tema de la investigación, obviamente pues hay que seguir todos los lineamientos éticos cuando uno trabaja precisamente con poblaciones en situación de vulnerabilidad, que son personas privadas de su libertad. Y me pasó que justo iba yo para Saltillo a realizar una de las primeras intervenciones para hacer la validación de un instrumento, y justo le digo a Carla, oye Carla, me estoy sintiendo mal, y me dice, ¿va a ser COVID? Y yo, claro que no, sí fui, me hice la prueba y sí salí positiva en COVID. Entonces tuve que recluirme en casa, cuidarme mucho tiempo, reprogramar todas las actividades y pues esperarme a salir negativa para poder empezar los trabajos de campo. Entonces desde ahí creo que también la responsabilidad del investigador es con qué personas vamos a estar trabajando, pero también cuidarnos, y eso de repente creo que lo perdemos mucho de vista cuando estamos en un programa de alta calidad como es el doctorado, o cuando nos queremos sumergir en la investigación. Entonces, atender a nuestras señales también, que por mucho aunque haya sido en línea, sea en pandemia, y que podamos tener uso de estos recursos, pues primero atender a nuestras señales. Entonces, afortunadamente, pues todo salió muy bien. Obviamente con cuidados, con protocolos. Cada que yo iba a acceder a un centro penitenciario tenía que hacerme las pruebas. Esto lo decidí yo misma para no ponerme en riesgo y no poner en riesgo a la población, y entonces poder entrar a los centros penitenciarios sin ningún problema, ¿no? Y decir, no me pasa nada, cuidarme y cuidarlos a todas y a todos. Muchísimas gracias. Carla, ¿nos podrías compartir un poco de tu experiencia? ¿Cómo fue vivir eso? Claro, fíjate que ahorita haciendo memoria, pues nosotros cuando hicimos el proceso de admisión no era pandemia, y entonces nos aceptan y nos dicen en diciembre del 2019 lleven su papelería en tal universidad, que había ahí la reunión del doctorado, y todos pensábamos que nos íbamos a ver en el primer seminario en marzo, ¿no? Ya nos habían dicho dónde, fechas y absolutamente todo. Y de repente empiezan los casos y empieza la situación a complicarse y empiezan las universidades a decidir pues cancelar las reuniones y las actividades presenciales. Y la verdad es que al principio, si te soy muy sincera, yo dije, ay, esto va a ser una pandemia corta, como otras que hemos tenido a lo largo de la historia, que yo recordaba que habían sido 2 semanas, 3 semanas. Y dije, bueno, pues el primer seminario, pues no nos vamos a ver, nos conectamos y era un poco difícil, era un poco raro, la verdad es que era muy cansado porque no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en una pantalla, y además todo estaba diseñado como para que fuera presencial. Entonces querían que estuviéramos de muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, todo el tiempo conectados, y la verdad es que tienes otro ritmo, ¿no? Y sí creo que fue complicado, y pensábamos que lo íbamos a tener resuelto para nuestro segundo seminario en junio, y cuando vemos que el problema no va a detenerse y que continúa y que parece que no va a haber una solución tan rápida como imaginábamos, la verdad ahí empezó el miedo, empezó la desesperación, la frustración, la ansiedad de saber qué iba a pasar, y fue también empezar a plantearnos la necesidad de hacer reestructuras en los proyectos que teníamos, porque ya no los ibas a poder implementar tal cual los querías hacer, ¿no? A veces con intervenciones presenciales o con entrevistas. Yo me acuerdo que yo en un inicio quería hacer algo mixto, ¿no? Y entonces de pronto fue, pues no, ya no va a ser mixto porque ya no está tan fácil acceder a la muestra que tú estás planteando. Entonces fue complicado, nos adaptamos, creo yo, si no Laura que me corrija, encontramos nuevas formas de comunicarnos, de conocernos, de ser amigos, de ser amigas. Recuerdo una compañera que estaba pasando por un proceso bien complicado de vida en nuestra generación. Su esposo estaba muy enfermo y nos organizamos para hacer un evento en línea, para recaudar fondos, y no nos conocíamos, ¿no? Entonces yo ahí creo que pude ver realmente cómo los seres humanos tenemos esta capacidad impresionante de conectarnos, ¿no? Aunque no tengamos esta presencialidad. Entonces yo creo que al principio, te digo, con miedo, con temor y con mucha preocupación, pero ya después agradecí haber podido vivir esta experiencia de estudiar en una pandemia, porque eso también me hizo más empática con mis estudiantes. Y yo vivir lo que ellos estaban viviendo me permitió a lo mejor dar las clases con este sentido más humano, más respetuoso, de justo cuidarlos, de cuidarme. Y entonces digo, creo que cambió los esquemas a nivel mundial de muchas personas, y muy particularmente viviendo esta experiencia del doctorado. Creo que ambas mencionan una experiencia común, que fue el vivir con la incertidumbre, con la poca idea de qué iba a pasar, que nos obligó justo a eso, a reordenar nuestros planes.
Y bueno, ustedes entraron justo al programa pensando en que iban a realizar una investigación y habían ideado un plan para hacerlo, ¿no? Sin embargo, bueno, se presenta esta condición y forzosamente tuvieron que hacer ajustes. ¿Cuáles dirían que son los principales ajustes que realizaron? Y si consideran que estos ajustes les hizo perder algo de lo que originalmente les interesaba. Ahora, empezaríamos contigo, Carla. Sí, claro que sí. Pues yo creo que el principal ajuste fue el tema de ya no utilizar una metodología mixta. Yo quería hacer algo cuantitativo y cualitativo y me tuve que quedar nada más con lo cuanti porque pues era la verdad lo más seguro y lo más sencillo también poder llegar a los estudiantes. Yo trabajé con población universitaria, pues llegar a través de una encuesta virtual, ¿no? Y creo que sí perdí mucho. La verdad es que creo que perdí información muy valiosa para entender. Yo estudiaba estos factores protectores para entender por qué, cómo, en qué medida, cómo lo estaban viviendo. Luego traté, la verdad, de recuperar esa información posterior al estudio del doctorado en reuniones, en eventos, en grupos focales, en conferencias, en charlas, donde yo platicaba sobre el tema de la prevención del suicidio y ahí recibía mucha de esta retroalimentación. Me hubiera encantado que hubiera sido diferente, pero bueno, pues no se pudo y yo creo que todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos ahí disponible, ¿no? Muchas gracias, Carla. Laura, ¿nos podrías compartir qué ajustes realizaste y si consideras que perdiste algo en el camino que pienses que debería haber sido necesario para estudiar lo que originalmente querías? Sí, no, una parte sí, respecto justo al tema de las estancias y poder ingresar a más centros penitenciarios del país, que limitó en cierto sentido el acceso a la población. Pero por otro lado también creo que tuve la oportunidad de encontrar otro tipo de recursos digitales para poder formarme, para tomar cursos a distancia. Y también, bueno, una parte de la investigación se centró, como les decía, en la adaptación de un instrumento de evaluación de la psicopatía. Entonces, como no podía aplicar a toda mi población de manera física, entonces ampliamos un formulario que de hecho tuvo una mucho mejor respuesta que si lo hubiera hecho yo de lápiz y papel, porque todos los compañeros del doctorado de todas partes del país pues me ayudaron a pasarlo, a responder. También otros colegas de otros centros penitenciarios me ayudaban ellos con sus encuestas, cargaban la información y eso me permitió tener una muestra de casi 2,000 participantes para el diseño del instrumento, cosa que yo creo que en físico lo hubiera logrado, pero en un año yo creo que más. Entonces, esa creo que fue una de las grandes ventajas, poder también tener un equipo asesor del comité que me dijeron, a verla, pues aviéntate, hazlo así, y al final también, porque sí hice aplicación de lápiz y papel, pudimos contrastar que no había diferencia en los resultados de una manera u de otra. Entonces, eso viene pues también a soportar pues la utilidad que podemos encontrar de estos mecanismos digitales para poder generar la investigación. Y lejos yo de verlo como un impedimento, creo que fue un área de oportunidad, que tuve la oportunidad, vaya ahora sí, que aunque suene redundante, de poderla explotar y de sacar, creo, unos mejores resultados todavía para la investigación. Y ya en cuanto a lo que fue el diseño principal de la investigación, de la evaluación de la psicopatía, pues no, porque sí alcancé a recabar suficiente muestra, poder hacer muchos análisis y pues bien todo. En realidad esa parte no se me complicó, también por el tipo de diseño que tenía, que no era una muestra tan grande, porque yo fui aplicando, fui seleccionando participantes, excluyendo, descartando, entonces tuve la ventaja de poder aplicar las dos. Entonces, nuevamente ahora cuando digo, oye, tenemos que hacer este instrumento, hacer esta evaluación, pues yo también ya con certeza de resultados, puedo decir, no hay diferencia en que si tú aplicas tu encuesta, tu escala en lápiz y papel o la aplicas digital, y mucho menos ahora porque ya estamos más habituados a estos entornos digitales. Entonces las respuestas ya también son mucho menos sesgadas, pero obviamente pues hay que tener un control todavía, ¿no? Metodológico, técnico, como en cualquier tipo de proceso. Muchísimas gracias, Laura. Ambas mencionaron en particular la importancia que tuvo la solidaridad de los compañeros, de las compañeras, y que esto lo rescatan como un valor de esta experiencia. Yo creo que otra de las cosas que podríamos rescatar tendría que ver con la creatividad que todos demostramos para adaptarnos a las circunstancias. Y ustedes como investigadoras particularmente centraron su creatividad en encontrar formas metodológicas de acercarse a sus participantes. Me gustaría que nos platicaran cómo se las ingeniaron, cómo, hablando desde la perspectiva metodológica, trabajaron en la virtualidad y cómo hicieron sus registros. Empezamos otra vez contigo, Laura.
Sí, gracias. Bueno, pues uno de los registros fue a través de un formulario que es donde se vaciaron las preguntas y se fueron respondiendo, obviamente de la parte del jueceo también que se mandó para ir teniendo control del instrumento. Eso en cuanto a esa parte. La parte metodológica, sobre todo el tema, más que yo en la parte de la investigación en sí, fue más en el tema del asesoramiento con mi comité. Creo que fue la parte donde nos tuvimos que poner como todavía más creativos, porque además siendo profesores de otros estados, de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, pues la interacción también era compleja, pero que también esta parte de la virtualidad nos permitió también estar como más en constante comunicación, a que solamente estar por fechas físicas definidas, así como lo marca el programa. Entonces, esto también el tema con los docentes, cómo íbamos grabando las sesiones, íbamos compartiendo notas, cómo también a través de los diversos software que íbamos empleando también nos permitían saber si eso era aplicable o no para lo que queríamos hacer desde el propio momento, porque teníamos acceso, ¿no?, digital a bases de datos, a las clases en línea. Entonces creo que fue, para empezar, creativo desde todos los docentes, ¿no?, de cómo modificaron también sus estrategias didácticas para enseñarnos a hacer una matriz, a manejar datos duros, o a mí lo que más se me complica es la parte cualitativa. Yo soy completamente cuanti, entonces agarrarle la onda a lo cual y en una plataforma digital y decía, oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero también tuvo que ver, ¿no?, con esta parte de la creatividad, la tolerancia a la frustración y sobre todo el ánimo por aprender. Y decía, eso no lo voy a hacer, no funciona para mi metodología, pero me gusta porque yo lo puedo aplicar después en esto, ¿no? Entonces creo que también desde ahí sí recuerdo un par de docentes que en la parte cualitativa les aprendí muchísimo, que a lo mejor no lo voy a aplicar como investigadora, pero en la parte profesional, claro que sí me funcionó mucho. Y entonces a la hora de yo estar ya en campo aplicando, dice, mira, yo puedo sugerir después como estrategias de intervención para mi población en un futuro este tipo de programas que vimos en estas clases. Entonces fue también la parte interesante porque creo que permitió que docentes, doctores incluso de otros países pudieran darnos algunas sesiones en línea que a lo mejor en la presencialidad se hubiera pensado, pero tal vez no se hubiera generado de la manera en cómo se hizo. Es verdad, la creatividad estuvo presente no solamente en la investigación, sino en todo lo que acarreó el acompañamiento y el doctorado en sí. Pero Carla, cuéntanos un poco de tu experiencia, de cómo te las ingeniaste, de qué creaste para realizar tu investigación. Fíjate que, concuerdo con lo que menciona Laura completamente, y yo lo que le agregaría, por ejemplo, que fue complicado es, a lo mejor no fue tan difícil para mí poner los instrumentos en un formulario en línea y poderlos compartir y encontrar medios para difundirlos. Que los medios sí eran complicados porque tenía que estar segura que le estuvieran llegando a los estudiantes y que ellos estuvieran contestando. No tenías control de muchas variables, la verdad, porque no sabías bajo qué condiciones te estaban respondiendo o si realmente ellos estaban respondiendo. Y otra cosa que a mí pues me costó trabajo y tenía un poco de temor era que los instrumentos que yo estaba seleccionando estaban validados para población mexicana, pero no para una aplicación en línea. Entonces yo tenía un poco de miedo porque yo decía, bueno, hay que ver cómo salen todos estos estadísticos que demuestren la confiabilidad, la validez, cómo se está comportando el instrumento, porque en ese momento no sabíamos que realmente sí se podía como utilizar para medir, ¿no?, la variable que queríamos medir. Entonces creo que esa fue otra cuestión como complicada y que nos llevó a tener que encontrar estrategias, a tener que buscar tener, ¿no?, el suficiente tamaño de muestra como para poder obtener, ¿no?, esta evidencia de que el instrumento realmente había sido confiable y válido, ¿no? Muchísimas gracias, Carla. Bueno, creo que también uno de los retos que tenemos particularmente en psicología es el trabajo con las personas y el cuidado ético que tenemos que tener con la información que nos proporcionan. Este traslado que ustedes hicieron de la investigación hacia espacios virtuales, yo creo que conllevó a nuevos retos en el ámbito ético. Me gustaría que nos compartieran sobre qué cuidados éticos tuvieron a lo largo de la investigación para asegurarse que la información estuviera resguardada, que la confidencialidad de los datos sensibles se conservara. En fin, ¿nos podrían hablar un poquito sobre este aspecto ético? Empezamos otra vez contigo, Carla. Claro que sí. Fíjate que sí. O sea, yo, por ejemplo, obviamente utilizabas plataformas que fueran institucionales, esperando que realmente pues no pudiera haber algún tipo de uso inapropiado o de que alguien pudiera tener acceso a las bases de datos. Pero a mí en lo particular lo que más me costó trabajo en los aspectos éticos
fue que como yo estaba midiendo personas que podían reportar riesgo de suicidio, yo decía, ¿cómo le voy a hacer si alguien me sale en riesgo elevado y no tengo ese contacto directo con la persona, no la puedo ubicar directamente? Entonces sí me sucedió en algunos casos, por ejemplo, que yo les pedía el correo, pero hubo unas personas que pusieron correos que no sé si eran falsos o no eran de ellos, o no sé qué pasó. Pero pues yo lo que traté de hacer fue pedir una información, obviamente resguardar ese correo con mucho cuidado para que no pudiera tener nadie acceso a él y que no fueran a hacer un mal uso luego de ese correo electrónico para otros fines. Y luego, por otra parte, era regresar los resultados esperando que la persona pudiera leerlos, generar toda una estructura, por ejemplo, de recursos, de ayuda, de apoyo, de directorios, de cosas que pudieran ellos tener. Tuve que buscar en todo el país, por ejemplo, líneas de atención, servicios, por ejemplo, de atención para jóvenes que daban desde el gobierno, desde los estados, desde las universidades, desde instituciones. Y pues decirles, aquí está todo esto, si tú estás teniendo algún tipo de dificultad o estás teniendo algún tipo de situación emocional que pone en riesgo tu vida, pero no pude corroborar que la hayan usado, que hayan recurrido a ella, que realmente hayan terminado como estando bien. Tuve algunas personas de los participantes que me escribieron y me dijeron gracias por preguntar, me siento tal cosa, dame más información, pero no fue la mayoría, ¿no? Fueron solamente algunos y la verdad es que eso es algo que a mí en lo personal sí me dejó pues con una responsabilidad muy grande y que también me dejó preocupada, ¿no? Por saber que realmente las personas no hubieran tenido pues alguna situación que no se hubiera podido atender o resolver. Muchísimas gracias, Carla. Laura, ¿nos podrías compartir cómo resolviste el asunto ético en tu investigación? Sí, claro. Por una parte, cuando se trató de los formularios, se incluían las leyendas de protección y confidencialidad de datos. Yo no solicité nombre, justo para no tener esta información, únicamente datos generales, y pues todos fueron resguardados y fueron codificados. Ya el trabajo con las personas privadas de la libertad, obviamente se instauran un montón de leyes aplicables, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, las leyes y todo lo que tiene que ver desde el acceso y el uso de la información. También todos los datos, aunque en un primer momento para poder dar seguimiento se identificaron con nombre, solamente yo tenía acceso, y fue un acuerdo incluso con los coordinadores y los directores de los centros penitenciarios, donde solamente yo tenía acceso a los resultados de las pruebas. Después todo fue codificado y dado que se trataba de la psicopatía, no hubo una devolución respecto a sus escalas, sino se trató en temas de capacitación con el personal del área técnica, psicólogos, psicólogas y del área de criminología, sobre estrategias de acompañamiento para la disminución de conductas violentas. Y algunos talleres que se implementaron de prevención de la violencia, de uso y consumo de sustancias para la población privada de su libertad. Más allá del tema de los datos, creo que también la ética tiene que ver en qué vamos a devolver a las personas que están participando en nuestra investigación. Entonces, fueron ambos puntos, ¿no? Cuidar sus datos, cuidar su información. Obviamente todo está protegido, todo está codificado en bases de datos, en lo que tengo todavía, porque hay que resguardar los documentos por ciertos años, en caso de que se solicite alguna revisión por parte de algún comité, todo está codificado, resguardado, y hacia la población, pues obviamente tener este sentido ético, ¿no? De que no son sujetos, sino son participantes, son personas que colaboran en que nosotros estemos generando conocimiento, y en ese sentido, pues se trabajaron un montón de cosas, talleres, charlas, capacitaciones, en un sentido comunitario que tiene que tener toda investigación. Muchísimas gracias, Laura. Se nos ha ido el tiempo como agua. Me gustaría invitarles a cerrar esta charla evaluando un poco su experiencia y generando a lo mejor algunas recomendaciones para las y los nuevos investigadores que se enfrentan a estos espacios virtuales como una posibilidad de estudio. ¿Qué nos dirías, Laura? Primero, que no tengan miedo, y si lo tienen, de todas maneras se avienten. Creo que tenemos que explotar todos los espacios, todas las plataformas. No todos, muchos, la mayoría, al menos yo, aprendí de las plataformas estudiando. Fui novata totalmente, entonces creo que podemos aprender de estos recursos, pero les digo, aunque tengamos miedo, hay que aventarnos. La investigación, al final de cuentas, se trata de eso. Entonces, de encontrar nuevas maneras de acercarnos al conocimiento, pero también nuevas maneras de podernos conocer y de retarnos a nosotras y a nosotros mismos. Entonces,
Ahora ya hay muchos más instrumentos, también hay muchas más plataformas. Cuando yo estaba en el doctorado no teníamos, por ejemplo, ChatGPT, no teníamos nada de eso. Y también en ese sentido, utilizar todos estos recursos con responsabilidad. Porque si bien son un recurso, a final de cuentas, creo que no debemos de olvidar lo más importante, que es nuestro propio cerebro de investigador, investigadora, para poder generar este conocimiento, pero sobre todo generar estas redes y estos espacios de intercambio de conocimiento y de crecimiento profesional, pero también crecimiento personal, pues con todas las personas con las que crecí en el doctorado, como con Carla. Eso es clave. Muchísimas gracias, Laura. Carla, ¿nos podrías compartir tu reflexión final? Sí, claro. Yo creo que la verdad, la pandemia nos demostró a todas las personas el nivel de adaptabilidad y de resiliencia que tenemos como humanidad, ¿no? Y entonces la verdad es que fue una experiencia muy particular, muy única, pero creo que salieron cosas muy buenas también de esa pandemia. Digo, obviamente todo lo lamentable de las personas que fallecieron y de la enfermedad y de los problemas, pero también salimos fortalecidos, también salimos con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, con nuevas estructuras. Pudimos, ¿no?, resolver también rápidamente el tema de la salud y en nuestro caso de la salud mental. Y yo creo que un mensaje que me gustaría dejarle a quien nos vaya a escuchar es que cada vez que se enfrenten a un reto, como ya lo decía Laura, lo vean como una oportunidad de aprender, de crecer, de mejorar, de salir fortalecidos, ¿no? Entonces creo que hay que estar preparados porque no sabemos qué nos depara la humanidad y el momento histórico y lo que pueda llegar a venir, pero tener esa certeza de que lo que venga lo vamos a lograr resolver, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia inolvidable y muy gratificante. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho esta amena charla, estimada doctora Carla Patricia Valdés García y estimada Laura Olivia Amador Zavala. Muchas gracias por la generosidad de compartirnos su experiencia. Ha sido muy enriquecedor y sin duda podríamos continuar platicando de las múltiples aristas que nos ofrece el tema que nos ha convocado el día de hoy, pero tendrá que quedarse pendiente para nuevas conversaciones. Les invito de cualquier forma a quienes nos escuchan que nos compartan sus comentarios e impresiones para continuar con la charla por otras vías. Y también les invito a seguir con atención las nuevas conversaciones que tenemos preparadas para ustedes en esta tercera temporada de Mentes en Diálogo, espacio generado por la Universidad Autónoma de Nayarit y el Doctorado Interinstitucional en Psicología. No dejen de acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Bonito día. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.